Eso de la Semana Negra es que... Colega, nos queremos ir ya. Esto de la Semana Negra está muy mal organizado. Además, yo creo que son rojos. Ah, perdón, qué casual. Y Ricardo, que es un escritor meticuloso y trabajador, nos ha ofrecido este año otra joya. El otro libro que habíamos presentado, yo creo que era Derrumbe, no, el corrector que finalizaba lo que él llamaba la trilogía del mal, ¿no? Que había empezado con La ofensa, que fue el libro, yo creo que ya debía ser su séptima novela o su sexta novela, pero fue el libro que le dio a conocer masivamente en toda España y en todas partes, un poco porque ha sido bien traducido fuera. La trilogía del mal, que constaba de aquellos tres títulos: La ofensa, Derrumbe y El corrector, finalizó, y la verdad es que sus lectores teníamos ganas de saber qué iba a ser lo siguiente. Y apareció, creo que a finales del año pasado, en el otoño del año pasado, La luz es más antigua que el amor. Es un libro que voy a aprovechar mis notas porque luego divago y me quedo sin hacer las preguntas y los comentarios que verdaderamente yo había pensado en hacer. Es un libro que trata de tres pintores y de un escritor. Dos pintores son pintores que no existen, aunque bien podrían haber existido, y además yo creo que forman parte probablemente de las biografías de algunos pintores posibles. Y un tercer pintor que es bien real, que es Marc Rothko. Y luego trata de un escritor que se llama Bocanegra, que va a ganar el Nobel y que es un escritor gijonés, yo creo, por lo menos asturiano, y que tiene algunas similitudes con el autor del libro. La primera historia del primer pintor, que se llama Adriano de Robertis, es una historia yo creo, y como lector, que me entusiasmó mucho, porque es la historia del pintor que al fin hace lo que quiere dentro de... La pintura es complicado, es un arte complicado, porque vivimos en un mundo en que los pintores, los artistas hacen lo que quieren, pero no empezaron haciendo eso. Yo creo que desde el mejor pintor de la historia, que yo creo que es el tipo que no conozco su nombre, pero en Altamira trazó un bisonte, y esa raya es la raya más maravillosa que se ha hecho jamás, porque no había otra antes que esa, y con una raya, con un trazo, imaginando a aquel tipo en la nada, sin nada anterior, haciendo un bisonte. Ese trazo, que para mí es lo más maravilloso. Entiendo que Picasso dijera que después de aquello todo era decadencia, pero este pintor, que es un pintor italiano de la Toscana, trabaja en un mundo en que los temas están ya preestablecidos, y uno hace una Madonna, uno hace un cuadro concreto, una crucifixión, uno hace un tema, y el tema le es encargado. Y este pintor, de repente, gracias a su hijo, que hace otras cosas, que hace lo que imagina, en el momento medio de su vida, cuando pierde al hijo, pero hace un cuadro de una virgen con barba, lo cual le cuesta evidentemente el fin de su carrera. El otro pintor, que se llama Vsevolod Semyasin, es un pintor ruso, exitoso, un pintor soviético que llega a conocer y entrevistarse con Stalin, algo muy importante del arte, encontrándose con el poder cara a cara, con el poder absoluto. El otro pintor es Marc Rothko, contado de una forma maravillosa en trozos por Ricardo, uno de los pintores más indiscutibles e incluso más sorprendentes, ¿no? A gente que le gusta poco el abstracto, el no figurativo, como Germán Menéndez, que anda por ahí, le encanta. Un pintor muy indiscutible, del cual extrae lección también Ricardo. Y el escritor, del que vamos a ir hablando. Y yo quería empezar haciéndote una pregunta, la pregunta del principio, porque si me pongo a hablar de este libro no pararé.
después de la trilogía del mal que la trilogía de la luz, o este libro es en sí mismo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Aunque este no sea un libro solo luminoso, como el título podría sugerir, sí que tiene algo de reconciliación a través del arte con las circunstancias vitales. Yo creo que este libro ha tenido algo no voy a decir de terapéutica, porque es una palabra que no me gusta aplicar al hecho de la escritura o al hecho del arte en general, pero sí he tenido algo de reconciliación con la literatura, en el intento de asomarse a 3 o 4 temas que a mí me parecían confortadores. La propia reflexión sobre el hecho creativo, que realmente es el corazón del libro, e incluso una vindicación de una palabra que hoy no goza de muchos adeptos, por lo menos en el arte del siglo XX, como es el arte del siglo XXI, como es una especie de vindicación de la belleza, ¿no? La belleza como un mecanismo que, más allá de su sentido práctico, de su utilidad, en fin, aporta por supuesto al creador y por supuesto al fruidor, al espectador o al lector, un capital de consuelo, un capital balsámico en este mundo en el que vivimos. No creo que, o no necesariamente, la trilogía del mal va a dar paso a una trilogía de la luz, como tú dices, o del consuelo. Porque tampoco creo que este libro en realidad esté muy alejado necesariamente de los anteriores, ¿no? Me gusta pensar en mi obra como más bien como una continuidad. Yo creo que de hecho todos los libros de este es una prueba de ello, de alguna manera dialogan entre sí. De hecho en este libro se hace referencia a textos anteriores. Me gusta más ver mi escritura como una especie de arco que se tiene en el tiempo y que obviamente se va contaminando de los sucesos también de la experiencia propia. Sí, hay esto que dices de que no es aparentemente un libro luminoso. Hay una frase en el libro tuya que me parece que es una frase maravillosa, pero que la carga que contiene también habla un poco del libro, que es un ogro, además hermoso, lo cual lo hacía más aterrador. Y este libro es hermoso, y hablando de lo que habla lo vuelve eso, un poco aterrador también. Esa frase me parece que reflejaba un poco, porque Ricardo está continuamente hablando de la belleza y del otro lado de la belleza en este libro, continuamente. Hay un momento en que Seliassin, el pintor ruso, comentaba antes, tiene una entrevista con Stalin. Se ha vuelto tan famoso y tan conocido que Stalin pide verlo. Para llegar a Stalin hay todo un vía crucis, hasta que llega a conocer la figura de Stalin. Stalin lo que le dice es, hace una escena que es maravillosa, pero que le dice es, Hitler también pintaba, lo cual ya le desarma, ¿no? Y además lo que dice es, la Unión Soviética no necesita pintores, necesita decoradores, con lo cual ya el pobre hombre ya ve que el poder, su poder, que es el poder de la belleza, de la transmisión ante el verdadero poder, tiene poco que decir. Él se defiende, no obstante, porque tú siempre le das mucha dignidad a Seliassin en su primera parte, ¿no? Hasta que llega a Arras, ¿no? Pero bueno, eso es luego. La vértebra que recorre, el esqueleto que organiza el libro, ya desde la periferia de un cuadro blasfemo, como tú insinuabas, una virgen barbuda, que obviamente va a desencadenar una suerte de represalia por parte de los poderes que en aquella época encarnaban la sustancia de quien decide que no, la iglesia. Pero obviamente este es un tema muy antiguo, es decir, la relación del artista con el poder es tan antigua que en uno de los diálogos centrales de la obra de Platón, uno de los textos fundamentales de Occidente, en República, Platón propone que en el estado ideal el rey filósofo debe abogar por la expulsión del poeta. Esto no es baladí, ni es banal, ni es arbitrario. El poeta, el artista en general,
es un individuo que genera desorden, es un individuo que genera ambigüedad, es un individuo que genera equivocidad, porque su discurso no es el discurso necesariamente esperado, el discurso que consolida formas de poder, es un discurso alternativo. Tema que, por ejemplo, yo traté en el corrector, en el cual de alguna manera yo intentaba romper una lanza a propósito de los poderes de la literatura para enfrentarse a otras formas de discurso, en este caso al poder político. Entonces, en este libro se organizan tres adversarios formidables que el artista ha tenido a lo largo del tiempo. En la época antigua, la Iglesia, hoy obviamente la Iglesia afortunadamente no tiene poder, pero en fin, a efectos prácticos su poder está muy limitado. En el caso de Rothko, el poder es más sutil, es el poder del mercado. De alguna manera es un poder al que todo escritor, o todo pintor, o todo artista contemporáneo tiene antes o después que enfrentarse, al menos en su propia conciencia, que es lo que le sucede. Y por último, Semmiasi como representante del país donde el Estado de alguna manera ha llegado a su representación por antonomasia, como la Unión Soviética, se enfrenta, digamos, al César moderno, al emperador moderno, en la figura de Stalin. De algún modo esconde la promesa de ser dicha, ¿no? No sé si me estoy explicando, es decir, cuando un pintor decide fragmentar el mundo, fragmentar la realidad y encerrarlo en un lienzo, independientemente de que pinte una anunciación, de que pinte un paisaje, de que pinte una batalla naval, de alguna manera está excitando al espectador a poner en palabras lo que ve y por supuesto está excitando al escritor, que padece siempre la enfermedad de la hermenéutica, de la interpretación, a poner en palabras lo que está expresado a través de otro arte.